Buenas tardes, mis amados hermanos en Cristo Jesús. Espero que estén listos y preparados para continuar a escuchar este estudio, el libro de los Hechos que se ha estado viendo cada miércoles. Pues el día de hoy vamos a continuar con esta lección, el capítulo 6 de los Hechos, a partir del verso 3. Amén. Dice así la palabra de Dios en el verso 3. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Y la palabra de Dios se difundía, el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Bueno, oramos, hacemos una breve oración. Usted también ore para que Dios nos dé la sabiduría. Precioso Espíritu Santo, eres bienvenido a nuestro corazón, a nuestras vidas. Revélanos la palabra que el día de hoy tienes para nosotros, para conocer mejor de lo que está escrito en estas líneas, en esta sagrada escritura. Te damos gracias, bendito Dios de la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Recordemos que volvemos a retomar la lección que se ha estado dando, que la semana pasada se tocó lo que es de 6:1 al 2, pero continuamos. Recuerden que el tema, parte de lo que hoy está pasando en esta lección, en este estudio, es que las viudas eran desatendidas, ¿verdad? En la provisión. Y por eso el día de hoy tomamos lo que es el verso 3, como dice aquí que los hermanos escogen a 7 personas de esa misma congregación, cuando los apóstoles, ellos estaban haciendo este trabajo. Pues cuando esto se escuchó de lo que estaba aconteciendo, los apóstoles toman una decisión de tomar una decisión muy grande hacia la congregación, de escoger a 7 personas que en lugar del papel o la función o el trabajo, el ministerio que ellos estaban haciendo, ahora estas 7 personas serán los responsables que lleven esta responsabilidad. Por eso ellos se atreven a tomar la decisión, los apóstoles, de decir: pues hermanos, queremos que ustedes mismos escojan entre ustedes, los que están aquí presentes o los que han conocido la palabra de Dios desde que nació la iglesia, ¿verdad? De personas, incluso los apóstoles dijeron qué características deberían de tener las personas que se tenía que elegir. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad muy delicada, es una responsabilidad seria las cosas de esta manera. Por eso ellos dijeron, las personas que podían servir a este trabajo, a esta administración, a este
responsabilidad tenían que tener estas características. Aquí en la Biblia que estoy usando dice buena reputación. En la Reina Valera dice de buen testimonio. ¿Estamos ahí conectados? Perfecto. Entonces, buen testimonio, buena reputación, pero también llenos de espíritu, del espíritu y de sabiduría. Muy bien, entonces, el testimonio es tan importante, muy importante el testimonio. Llenos del espíritu, muy importante. Llenos de sabiduría, también es muy importante. Cuando yo leí este pasaje, incluso yo he compartido, y cuando decía de buen testimonio, yo creo que la mayor parte sabemos qué es un buen testimonio. Andar por los caminos de Dios y no por el camino o los pensamientos o a la voluntad del hombre, sino a la voluntad de Dios. Y entonces, llenos del Espíritu Santo, yo aquí me mostraba al Espíritu, me decía, es muy importante que un hombre o una mujer andar con un Espíritu Santo, con un Espíritu Santo, porque este privilegio que se les va a delegar, que se les va a dar, es tan importante. El servir a tu prójimo. Recordemos que servir a Dios es servirte a ti, es servir al prójimo, es servir los unos a los otros. Pero es tan importante tener sabiduría. Ellos, los apóstoles, sabemos que estuvieron con nuestro Señor Jesucristo durante el tiempo de su ministerio, desde que se bautizó hasta que fue llevado a los cielos o a la cruz del Calvario, hasta que terminó la obra del que le envió, el cual es el Padre. Ahora, esta responsabilidad estaban haciendo los apóstoles, por eso al tomar la decisión de escoger a 7 personas, no era solamente de, pues vas a ser diácono, otros le dicen edecanes, otros le dicen ojieres, otros aquí le llamamos, o más bien dice diácono, y normalmente nosotros sabemos que diácono es un servidor, pero al ver que es un edecán, ¿verdad? Que es un ojier, un edecán, un ojier más bien, es una persona que abría las puertas en la Edad Media, una persona que recibía a las personas serias para tener o iban a tener una reunión con el rey. Un edecán es una persona que trabajaba o servía en el campo. Un servidor, pues hoy en día sabemos que pues es el que atiende a los hermanos, que recibe, ¿verdad? De la misma manera van de la mano, pero esta responsabilidad que están o se tomó la decisión de escoger era llevar los diáconos la función no solamente de atender a las viudas en la distribución diaria, sino que también eran atender en la administración que entraba o llegaba el dinero a los pies de los apóstoles. Y porque sabemos que la iglesia estaban vendiendo su casa, estaban vendiendo su patrimonio, estaban vendiendo lo que el Espíritu o en su corazón y en su voluntad deseaban vender, o para más bien ayudarles a los necesitados de la congregación. Y aquí pues vemos que era tan importante al elegir un diácono. No nada más era de recibir hermanos, no era nada más de
de decirle, hermanito, hermanita, qué bueno que viniste, Dios te bendiga, sino era una responsabilidad. Así es que si usted se cree diácono, yo le digo una cosa. Aquí yo veo que la iglesia tenía aproximadamente 6 años que había nacido. Entonces, esos 6 años que había nacido, ya se estaba eligiendo a personas de confianza para poder delegarle esta gran responsabilidad. Usted como contador, como cristiano, como conocedor de la palabra, sabe que es muy delicado atender a las personas, sobre todo en la economía, sobre todo en la administración. Por eso por eso más bien dice Pedro dice, escojamos a 7 personas de 3 características. O sea, tiene que ser muy importante el testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría. Y entonces aquí vemos que nosotros hoy en día sabemos que un servidor, normalmente aquí en México o no sé en otros lugares, ¿verdad? Un servidor es que el que abre la puerta, es el que da la bienvenida, a veces ni le hacen caso, saluda o más bien lo ignoran, pero es aquel que sirve la comida en la mesa. Pero esto nos lleva a recordar que cuando Jesús comenzó a buscar sus discípulos, los apóstoles, recordemos que él cuando terminaba elegía un apóstol, predicaba, elegía un apóstol porque su función, porque su papel, porque su responsabilidad era a completar a los 12 apóstoles. Y entre uno de ellos, recordemos que estaba sentado en la mesa de los tributos. Entonces, en aquel tiempo, el servidor, el que estaba en la mesa, no es el que servía la comida, no es el que tendía los manteles o vestir las sillas porque va a haber una ceremonia. Es aquel persona que se sentaba a la mesa para administrar los impuestos. Recordemos en Mateo dice Mateo y en Marcos dice Leví, que cuando Jesús pasó vio a Leví que estaba sentado a la mesa porque era administrador de los impuestos, que estaba trabajando en ese papel o en esa función estaba. Entonces, por eso cuando los apóstoles ellos dijeron, pues porque esta responsabilidad es muy delicada. Ellos dijeron para encargarles esta responsabilidad. Esa responsabilidad el cual llevaban los apóstoles. Y de esa manera nosotros vemos que la iglesia iba creciendo. Mi mentor me dice, o más bien una vez me dijo, porque me dijo, yo te voy a decir una vez, porque quizás no te vuelva a decir. Y yo pues atención a lo que me va a decir, qué es lo que me va a decir, y me dijo, Agus, 5 a 7 años se gana una confianza. Pero en 3 o en 5 minutos la puedes echar a perder. Y me lo quedé viendo y le dije, sí hermano. Y me pregunta, ¿me entendiste? Le dije, no hermano, no te entendí. Y ya, obvio, que me explicaron. Y entonces aquí vemos, llevaba 6 años la iglesia. Esos 6 años ya había gente maduro, gente de buen testimonio. El esfuerzo, el trabajo de los apóstoles, el Espíritu Santo estaba haciendo su función. Yo te pregunto, ¿ya eres de confianza? ¿Tienes ya buen testimonio?
¿Estás lleno del Espíritu Santo? No me digas que llevas 10 años, 7 años, o 15 años, o 20 años, ni a diácono o a servidor has llegado. Entonces pregúntate si eres cristiano o eres cristino, porque las cosas que Dios dice son serias, porque aquí estamos aprendiendo que es tan importante lo que el Espíritu Santo estaba haciendo su obra a través de la iglesia primitiva aquí en los Hechos. Y aquí vemos que 7 hombres fueron elegidos. Cuando estos eligieron, nosotros vemos que es una obra maravillosa, que el Espíritu estaba produciendo personas para que pudieran estar en este trabajo, para que pudieran servir. Obvio que habían sido formados, habían pasado la escuela de formación. Obvio, yo creo y pienso que ellos estaban sirviendo, estaban atentos, se congregaban. Por eso la iglesia los escogió. La iglesia misma los conocía en la forma que atendían sus hermanos. Tuvieron que ser formados, y así como conocieron que tenían buen testimonio, lleno del Espíritu y de sabiduría. Así es que toda la responsabilidad era ellos. En tus manos está. Tú eres el que vas a resolver. Incluso Pablo nos dice en Corintios que nosotros, usted, todos nosotros, como iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Y que el cuerpo está formado de varios miembros. Y que cada miembro tiene su función. Diferentes. Por eso unos son boca, otros son ojos, otros son ¿qué? Orejas, manos, pies, cuerpo. Pero todos estaban en la visión, en la formación, en la doctrina, en la palabra, en la enseñanza, en los hechos de lo que el Espíritu les decía a cada uno. Esto, muy importante, el influir, nuestra influencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recordemos quién era el maestro. Jesús. Después de que Jesús fue llevado al cielo, después de que Él dejó el Espíritu Santo, llegó el Espíritu Santo, ahora ese mismo hábito, ese mismo enseñanza, ese mismo discipulado, ese mismo actitud y carácter estaban trabajando los apóstoles. Y cuando los apóstoles mandaron a la congregación que eligieran a estos 7 personas, de la misma manera estaban funcionando. Y eso es lo que Dios, usted, nosotros, todos debemos de comprender. Cómo debemos de unirnos y trabajar en el servicio, en el ministerio y en la obra de Dios. Hay que contagiarnos, hay que pensar como Dios desea que nosotros funcionemos. Hay un testimonio de un libro del David John Cho, y nos relata y testifica para que usted y yo no la reguemos. Y él nos relata de que él, cuando iniciaba su ministerio, cuando él estaba joven, veía mucho en la forma que predicaba, en la forma que escribía, en la forma que pensaba Billy Graham. Entonces dice que tanto vio en la forma que él predicaba Billy Graham,
Entonces en su oración pedía, en su clamor pedía, estudiaba sus ademanes, sus hechos, sus estudios, su forma de ser. Pero la diferencia es que dice, daba el estudio, daba la conferencia, daba la prédica, pero llegaba un momento que cuando hacía el llamado era totalmente diferente, no pasaba nada. Hasta que un día de sus muchas oraciones, dice que estaba orando y le habló el Espíritu Santo y le dice, yo. Y le dijo, ¿qué pasó? Estás pidiendo mal. ¿Cómo? Sí, estás pidiendo mal. Entonces, ¿qué debo de hacer? Mira, en la tierra ya tengo un Billy Graham. Ya no necesito otro Billy Graham. Lo que yo necesito es un yo. ¡Wow! Imagínense. Entonces, cuando yo leí también ese libro, porque he leído ese libro, y ahorita que veía este estudio, decía, sí, cierto. Como un día mi mentor dijo que le dijeron, ponte los zapatos de tu mentor, del pastor tal. Y le dijeron, no, pues él creo que calza del 30 o del 29, yo soy del 7, imagínese cómo me voy a ver, ni voy a poder caminar. Y así nos estaba contando. Y nos dio risa, ¿verdad? Como usted que le está dando risa. Pero yo tomé esa palabra y yo dije, quién sabe, creo que mi pastor es del 7 y yo soy del 5. Imagínese, me voy a ver como payaso caminando ahí y me van a decir, el zapato está más grande que el cuerpecito, van a decir. Entonces yo dije, bueno, agarro este reflexión o este chiste o esta palabra o este consejo o esta experiencia y dije, voy a agarrar mis zapatos. Entonces significa que nunca imites a nadie, como de la alabanza, como diácono, como predicador, como cristiano, como te quieras llamar, o como servidor. Yo te digo, nunca imites a nadie. Mejor imite al Espíritu Santo. Mejor seas original. No seas, aquí aplico, no seamos como los niños, ¿verdad? Que los niños ven a Batman, ven a Robin, ven a Superman, ven a otras caricaturas y también quieren ser. También quieren volar, también quieren brincar. Pero eso cuando éramos niños. Ahora nosotros tenemos que ser original. Que el Espíritu Santo te haga original. Que funciones como debes de funcionar. Eso es lo que nosotros debemos de pensar y ver que es tan importante. Qué maravilla, ¿verdad? En caso mío, que no haya otro Agustín como yo, ¿verdad? Si tú quieres ser como Agustín, quieres ser como Pastor Patricio, quieres ser como Kevin, o quieres ser como Héctor, o quieres ser como otra hermana, otro hermano, no. Tú arrodíllate y dile al Espíritu, hazme lo que soy, a tu voluntad, a funcionar. Quizás usted te va a usar mejor el Espíritu Santo que nosotros. Y qué bueno. Y ese es el corazón de Dios. Pero el corazón de los amargados son envidiosos. Pero yo digo, gloria a Dios por tu vida. Adelante, hay que seguir como Dios desea. Así es que, por eso, cuando esta necesidad, los apóstoles vieron que toda esta necesidad que estaba acontecieron, por eso dijeron, para encargarles esta responsabilidad. Y ellos dijeron, así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración. A la oración. Es muy importante a la oración y es muy importante al ministerio de la palabra de Dios. Dijera el hermano, el pastor, que tiene una iglesia muy grande, hemos aprendido mucho de él, que
que quizás algo muy importante está enseñando a la iglesia, a los apóstoles, a la congregación. Porque muchas de las veces, bueno, él decía, si cuando llegaba un hermano, una hermana, y decía, hermano, ¿me puede atender? Y él le decía, ¿urge mucho o poco? Si es poco, espérame 4 meses, pasa a la oficina para que te agenden, porque tengo muchísimos. Pero si te urge mucho, mucho, acércate a uno de los líderes, de los supervisores, de los pastores de zona, o alguien que usted ve maduro y que te atienda a él. Decía, muchos se molestan, muchos se enojan, y muchos pueden irse incluso de la iglesia. Pero, ¿qué es lo que estaban mirando? La Biblia dice, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Obvio, claro, es así, que estamos para servir, estamos para apoyar, estamos para ayudar. Pero es tan importante, como decía él, que podía uno venir o podía él atender de 6 de la mañana a 6 de la tarde y todos los días. Pero imagínese, llega el martes, llega el miércoles, llega el viernes o el sábado o el domingo o los días que se hacen los servicios y se está atendiendo a la gente. ¿Cuándo se va a leer la palabra? ¿Qué palabras se le va a dar o se le va a dar la iglesia o se te va a dar a ti si se ocupara asesoramiento todo el día? No hay nada. Entonces, esto nos enseña a los apóstoles en aquel tiempo, sirvan ustedes los 7 diáconos, ustedes son los responsables, mientras nosotros, mira, nos vamos a dedicar a la oración y a la palabra de Dios. Por eso es tan importante. También es tener mucho cuidado. El tener mucho cuidado cuando alguien de los supervisores, líderes, o una hermana maduro, hermano maduro, que ya conoce la palabra y que da asesoramiento, mucho cuidado si vas a compartir ese día o unos minutos o unas horas. ¿Por qué? Porque puede suceder de que usted al momento de que le dan el lugar puede estar pensando otras cosas. Estás pensando las palabras que le dijiste a este hermano, a esta hermana, y pues gloria a Dios, hermanos, como le estaba diciendo el hermano, esas no es el tema. Por eso nosotros tenemos que aprender de todas estas cosas, hermanos, porque las ideas tienen que estar bien centradas a la oración y a la palabra de Dios, para que el mensaje, cuando nosotros damos o recibimos, sea de excelencia. Y qué bonito que podamos comprender. Quizás unos no entienden o no comprenden lo que se enseña, pero no se preocupe por eso, sino hay que perseverar hasta comprender la palabra de Dios. Pedirle al Espíritu Santo que Él haga. ¿Por qué? Porque es tan importante. Así que como iglesia nosotros debemos de estar muy tener presente, muy acuerdo de que el líder, el supervisor, la iglesia debe de estar acostumbrarse de que el líder, el supervisor, un hermano maduro en la palabra de Dios, ahora sí como dice la palabra en Santiago, si alguno está enfermo, llamen a los ancianos. Recuerden que los ancianos son los que ya están fuertes en la palabra de Dios. Ellos pueden orar por ti. Ellos te pueden asesorar. Ellos incluso pueden dar las condolencias en un velorio. Ellos pueden compartir el tema en el velorio, la palabra de consolación. Pueden orar por los enfermos, pueden visitar, pueden asesorar. Y como iglesia nos enseña los apóstoles por medio de los 7 diáconos, ahora iglesia, ahora congregación, ahí están los 7 diáconos. Ahí están los 7 diáconos. Ahí con ellos, porque nosotros nos vamos a dedicar a la oración y a la palabra de Dios. Así es que no te sorprendas
cuando llegue un supervisor en el velorio. No te sorprendas cuando te llega un líder asesoramiento. Hermanos, tenemos que aprender a madurar. Como iglesia tenemos que aceptar este servicio, porque hoy estamos aprendiendo qué es un diácono. Y así es que cuando yo veía esto, yo decía, ay Señor, creo que apenas estoy siendo para ser aprobado diácono. Y eso quién sabe, porque ser diácono demanda muchísimo. Así es que, como les digo a los hermanos, entre risa y risa, creo que ya tengo un grado. Les digo, creo que también ya soy trapiólogo. ¿Por qué? Porque ya aprendí a trapear. Ajá. Entonces, hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que ver, es muy importante. Por eso dice los apóstoles, cuando ellos toman la decisión en el verso 5, esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, quienes oraron y les impusieron las manos. Hermanos, así es como estos 7 diáconos, eso es su responsabilidad de cada punto que hemos tocado. La pregunta yo te digo, y nos preguntamos todos, no importa el año que lleves de cristiano, o no sé cómo te creas, o no sé si te has autonombrado, decir, pues yo soy esto, porque hay gente que se autonombra, pero yo le digo, Jesús, el Espíritu Santo, te va a decir, o la gente te va a decir quién eres. Nunca te pongas tu nombre quién eres. Yo te pregunto, ¿has llegado a ser diácono? ¿O todavía vas a decir, voy a orar a ver qué me dice el Espíritu Santo? No digas eso. Llegó el tiempo de que le sirvas a Dios, porque si no, serás demandado. Aquí la responsabilidad. Y ya vemos al siguiente capítulo, viene la vida de Esteban, ¿verdad? Y estas personas que todo llega a acontecer, de que se eligió a estos 7 hombres, porque fue cierto, o fue simplemente una murmuración, pero para que no dijeran la congregación o la asamblea de lo que dijeron, pues los apóstoles tienen la culpa, o los apóstoles o la congregación tiene la culpa, dijeran los apóstoles. Entonces sabiamente dijeron los apóstoles, ustedes que murmuraron, quizás se arrepintieron. Entonces podemos decir en aquellos momentos, pues reconocemos, pues sí, qué bueno que se están ustedes arrepintiendo, qué bueno que están reconociendo, pero mientras ustedes murmuraron, yo les voy a decir una cosa, porque dice dice que los que se quejaron son los judíos de habla griega contra los de la habla aramea. Entonces, los apóstoles les dicen, pues busquen ustedes. Ya que murmuraron, ahora ustedes busquen. Ustedes mismos que tienen sus ojos y que conocen la congregación, ustedes busquen quiénes van a servir, ya que nosotros no podemos, ¿verdad? Claro, sino que fue sabio esta enseñanza. Por eso nosotros es tan importante el ver. Esta gente se cree que ni siquiera eran judíos. La gente que murmuró de los judíos que hablaba griega, y entonces ellos son los que eligieron los 7 diáconos. ¿Y qué creen?
los 7 diáconos no eran ni judíos, eran griegos. ¿Cómo ven? Eran griegos. Y todavía ahí andaba uno que ni siquiera era griego. Era un gentil, Nicolás, un prosélito, ¿verdad? De Antioquía. Entonces, vemos en este importante conocimiento de lo que estaba pasando en aquellos tiempos, que no solamente fueron diáconos, no solamente se quedaron en ese lugar de a cargo, sino que la meta era que tenían que ir más allá, lograr el objetivo hasta el fin. Y vemos qué es lo que pasó con Esteban. En el siguiente capítulo, adelante en el 7, habla de Esteban. ¿Qué es lo que hace un diácono? En el verso 8 vemos la vida de Felipe. Estos que escogieron. Y los que murmuraron, ¿qué hicieron? Y los demás, iglesia, ¿qué hicieron? También murmuran, también critican, que no se les visita. ¿Quién sabe qué hicieron? Pero vemos los otros 4, porque aquí dice Esteban, Felipe. ¿Dónde quedó Prócoro, Nicanor, Timón y Parmenas? ¿Dónde quedó este gentil Nicolás? Habla un poco en Apocalipsis, pero luego se verá más adelante. Y entonces eso es lo que nosotros tenemos que comprender, de recibir de lo que estaba pasando con esta gente. Así es que cuando dice el verso 6, los presentaron. Una vez que escogieron, trajeron, los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Esto significa, cuando se les delegó, es una responsabilidad todo. ¿Cómo? Todo. ¿Por qué? Porque no nada más recibir gente, no nada más estar ahí de lujo, con la corbata. Dios le bendiga, hermano. Ay, qué bueno que... No. A ver. Hay una alabanza que dice que danzando por tu amor te agradezco. Y hay otras alabanzas. Pero nunca dice trabajando por tu amor te agradezco. Danzan, brincan, dan de vueltas. Pero no nada más eso, está bien eso, hay que trabajar. Aquí aprendemos de esta gente, no nada más estar ahí. Así es que, preocúpate. Yo te pregunto, ¿qué estás haciendo? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Te vas a quedar donde estás? Es tiempo, porque la mies está madura. Es tiempo de servir. Así es que cuando estos les impusieron las manos, se les delegó un trabajo muy delicado. Hermanos, también dice la palabra de Dios que se difundía el número de los discípulos, aumentaba considerablemente en Jerusalén, y incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. La pregunta, ¿qué tipo de sacerdotes los que estaban obedeciendo a la fe? ¿Te interesa? Vamos a ver para la próxima. Ahí usted escuchará, porque es tan importante todo esto. Mi hermano, que Dios te bendiga. Amigo, tú que nos visitas por primera vez en nuestras plataformas o a través de estas redes sociales, yo te invito
que vengas a la sabiduría, al conocimiento del Altísimo, el cual no es pensamiento humano. Pero ese es el mejor camino. Que Dios te bendiga, que la paz del Eterno esté contigo. Dios les bendiga, mis hermanos. Hasta pronto.